Una operación secreta, meses de vigilancia y un objetivo que parecía intocable: los líderes del tráfico internacional de cocaína, una red con tentáculos en 3 continentes que movía toneladas de droga y millones de euros al año. Pero esta vez la Guardia Civil los tenía en la mira. Decenas de agentes, cooperación con Europol y una investigación silenciosa lograron lo que parecía imposible: el fin de un imperio construido sobre corrupción, sangre y poder. Quédate hasta el final, porque te vas a quedar sin aliento al descubrir cómo la UCO consiguió atrapar al cerebro de la organización más peligrosa del Atlántico. Suscríbete y activa la campanilla, una coordenada filtrada y el golpe se puso en marcha. Esa fue la frase que apareció en el mensaje cifrado que recibió la Unidad Central Operativa a comienzos de junio. Un solo número, una línea sobre el mapa del Atlántico, aparentemente insignificante, pero para el capitán Rubén Morales significaba mucho más. Era el punto de partida de una ruta secreta usada por los mayores traficantes de cocaína del mundo. Durante años la Guardia Civil había vigilado con paciencia los movimientos del narcotráfico internacional. Sabían que el poder ya no residía en las calles, sino en las empresas falsas, los puertos y las cuentas offshore. Esta nueva generación de narcos no se escondía en los barrios. Vivía en áticos, vestía trajes a medida y se codeaba con políticos y empresarios. Pero cada red, por sofisticada que fuera, dejaba un error, y esta por primera vez lo había cometido. Un simple contenedor, una etiqueta mal impresa, bastó para destapar un negocio que movía millones. Todo comenzó con un embarque detectado en Sudamérica. Un buque de nombre Lucía Star navegaba rumbo a Lisboa, procedente de Barranquilla. Según el manifiesto, transportaba café y maquinaria agrícola. Nada extraño, hasta que un agente de enlace colombiano informó que el capitán del barco había sido sobornado para ocultar algo más. La UCO se activó de inmediato, era su oportunidad. El capitán Morales convocó a su equipo en una sala cerrada en la base de Tres Cantos. Sobre la mesa, mapas, fotografías aéreas y diagramas digitales. No vamos a detener un envío, vamos a derribar a sus dueños, dijo con voz firme. La operación recibió el nombre en clave Albatros. El objetivo: identificar y capturar a los 2 hombres que controlaban la ruta europea de la cocaína, conocidos en el entorno criminal como el Portugués y el Ingeniero. Ambos llevaban más de una década operando desde la sombra, sin antecedentes directos ni registros oficiales. Su método era simple, pero casi perfecto. Utilizaban empresas legales que importaban productos agrícolas mezclados con cocaína prensada en el interior de la maquinaria. Cada cargamento pasaba por diferentes países hasta llegar a Valencia o Cádiz, donde era distribuido. Los agentes sabían que, una vez el barco tocara tierra, la carga desaparecería. El operativo debía ser rápido, coordinado y, sobre todo, silencioso. La Guardia Civil no tenía margen para errores. En esa sala, cada decisión marcaría la diferencia entre una incautación y un fracaso internacional. Durante los días siguientes, el equipo de inteligencia rastreó todas las comunicaciones relacionadas con el Lucía Star. Mensajes en clave, llamadas a través de redes cifradas y transferencias en criptomonedas. Entre ellas, un patrón se repitió: pagos a una empresa española recién creada en Málaga con un solo empleado registrado. El nombre: Mediterránea de Exportaciones SL. El empleado: un hombre de 40 años con nacionalidad portuguesa y residencia lujosa al otro lado de la frontera. Era el Portugués. La presión aumentaba. El barco estaba a punto de cruzar aguas europeas y la DEA solicitaba apoyo desde Washington. Los satélites confirmaron que la embarcación navegaba a baja velocidad, lo que indicaba una segunda carga en alta mar. La UCO reforzó su equipo operativo con agentes del GAR y unidades de intervención marítima. Tendrán 30 minutos para actuar cuando el barco entre en jurisdicción española, dijo un comandante por radio. Era la cuenta atrás. El capitán Morales dividió el equipo en 2 frentes: uno marítimo, encargado de interceptar el barco; otro terrestre, que rastrearía el rastro financiero de los empresarios involucrados. La coordinación con Lisboa fue inmediata. Por primera vez en años, la Guardia Civil, la Policía Judiciaria Portuguesa y Europol trabajaban como una sola fuerza. Alta mar, una madrugada de junio. Las olas rompen contra el casco del Lucía Star mientras en silencio una sombra verde se aproxima. El grupo de abordaje subió al barco sin ser visto. Los marineros no ofrecieron resistencia. En el cuarto de máquinas, el olor químico delataba el escondite. Entre las piezas metálicas del equipamiento agrícola, los agentes encontraron los paquetes: bloques rectangulares envueltos en cinta marrón. El test de campo
campo no dejó dudas. Era cocaína, toneladas, pero el hallazgo no era el final, sino el principio. La UCO sabía que el golpe real no estaría en el mar, sino en los despachos. Mientras el cargamento era asegurado, el equipo financiero rastreaba transferencias, contratos falsos y movimientos de dinero espejo entre Panamá, Luxemburgo y España. Cada conexión apuntaba hacia los líderes, un sistema financiero paralelo que sostenía el crimen desde la legalidad aparente. El capitán Morales revisó la información con su analista principal. «Tenemos a los peones», dijo ella, «pero ellos siguen escondidos». «Entonces habrá que obligarlos a salir», respondió. Fue entonces cuando apareció una nueva pieza del rompecabezas. Una llamada interceptada entre Lisboa y Madrid. Un hombre con acento colombiano hablaba de una cita importante en una finca privada en Toledo. Las palabras eran claras. «Todo el polvo está pagado. Mañana cierran el trato». Morales no lo dudó. Aquella reunión sería el punto final. La caza acababa de comenzar. En cuestión de horas, la Guardia Civil desplegaría la operación terrestre más grande en años. El Lucía Star había entregado algo más que droga. Había entregado el secreto de un imperio criminal y a partir de ese momento los cazadores se convirtieron en la presa más peligrosa de Europa. Suscríbete y activa la campanilla. Descubrirás cómo una infiltración magistral llevó a la Guardia Civil a infiltrarse dentro de la organización, enfrentando traiciones, errores y la operación más arriesgada de la década. Durante semanas, la Guardia Civil trabajó entre sombras, hilos y silencios. El cargamento incautado del Lucía Star fue solo la punta del iceberg. El verdadero objetivo aún estaba en libertad, moviéndose entre cenas privadas, vuelos en jet y alianzas políticas. Los líderes del narcotráfico internacional no operaban desde la calle, sino desde los despachos más caros de Madrid y Lisboa. El capitán Rubén Morales lo sabía. Su objetivo era atrapar al cerebro financiero de la red, alias el ingeniero, y al enlace europeo, el portugués. Ambos contaban con protección, información interna y tentáculos en gobiernos de varios países. Cada paso debía darse con una precisión quirúrgica. Un error, y el operativo se derrumbaría como un castillo de naipes. La operación Albatros ya no era solo un caso de narcotráfico, era una guerra silenciosa contra el poder. La UCO organizó su estrategia en 3 frentes. 1. Infiltración de agentes encubiertos en el circuito empresarial. 2. Seguimiento de las transferencias financieras. 3. Vigilancia física sobre los cabecillas. El primer frente comenzó con el agente asignado al alias Héctor. Su misión, infiltrarse en el círculo social del portugués, fingiendo ser un intermediario con acceso a rutas portuarias. Para lograrlo, se hicieron pasar por inversores interesados en el comercio marítimo en Braga y Oporto. Reuniones discretas, copas de vino caro y conversaciones aparentemente inocentes. Pero entre brindis, el portugués dejaba escapar información. Los envíos que salen del Caribe no fallan. El sistema está engrasado, cada palabra era grabada, cada gesto registrado. La segunda fase se desarrolló en paralelo. Los analistas financieros de la UCO, junto con Europol, rastrearon más de 80 cuentas bancarias, algunas en Panamá, otras en Luxemburgo, otras en bancos digitales con criptomonedas. El mismo patrón se repetía siempre: dinero limpio que entraba como ganancia legal y salía como inversión en bienes raíces o fundaciones culturales. El lavado era casi perfecto, casi, hasta que un error administrativo en una transferencia reveló una conexión directa con una empresa de Madrid, la Atlantic Premier Group, nombre que figuraba en los registros incautados del Lucía Star. Una coincidencia estadística, pero en las investigaciones las casualidades no existen. Con esa pista, el capitán Morales tuvo lo que necesitaba: autorización judicial para vigilancia total de la empresa y sus ejecutivos. Durante 8 días, los agentes observaron el movimiento de 3 vehículos, reuniones nocturnas y traslados sospechosos a una finca rural en Toledo. Todo apuntaba a una inminente reunión entre el ingeniero y el portugués. Era el momento de dar el golpe. El operativo fue bautizado internamente como Nido Blanco. Un despliegue simultáneo entre España y Portugal con más de 120 efectivos. El centro de mando se estableció en un edificio discreto en Talavera de la Reina. A las 00:43 del día señalado, el capitán dio la orden: entramos a las 04:00, sin margen de error. La tensión se podía cortar en el aire. Agentes del GAR, francotiradores y unidades tácticas se distribuyeron alrededor de la finca. Los drones sobrevolaban la zona con visión térmica. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban las respiraciones contenidas y los pasos sobre el barro mojado. Dentro, una reunión estaba en marcha. El ingeniero explicaba los próximos envíos mientras 2 guardaespaldas armados vigilaban la puerta. No sabían que el lugar estaba rodeado. A las 3:58, una conversación interceptada dio el último impulso. Todo se paga hoy.
Si no llega el dinero, cerramos el negocio. El capitán Morales levantó la mano. Ha llegado la hora. Entramos. La oscuridad se rompió con el estruendo de las puertas, las luces cegaron la sala y las voces se mezclaron entre gritos y órdenes. Guardia Civil, al suelo. No dispares todavía. Código rojo activado. Los líderes intentaron huir. Uno corrió hacia una puerta lateral, el otro trató de destruir un ordenador portátil. En segundos fueron reducidos. El ingeniero cayó sobre la mesa esposado mientras murmuraba entre dientes: «No sabéis con quién os habéis metido». El capitán se inclinó y respondió con calma: «Con los que acaban lo que empiezan». Los agentes aseguraron la finca. Dentro había maletines con 4 millones de euros en efectivo, 500 kilos de cocaína pura y 3 servidores con datos financieros. Cada archivo era una prueba contra un imperio internacional. Una sola noche bastó para derrumbar una organización que había tardado una década en construirse. La madrugada dio paso al amanecer. Los helicópteros sobrevolaban la finca mientras los detenidos eran trasladados bajo máxima seguridad. Los rostros de los líderes del narcotráfico, hasta entonces intocables, salían a la luz entre destellos de cámaras. Los periodistas, al enterarse del operativo, comenzaron a llegar. España despertaba con un titular histórico: la Guardia Civil desarticula la mayor red de tráfico de cocaína de Europa. Pero para el capitán Morales, la adrenalina aún no se apagaba. Sabía que lo más difícil comenzaba ahora. Han caído los jefes, sí, pero detrás vienen los tentáculos, comentó a su equipo mirando cómo se alejaban los coches con los detenidos. La operación Nido Blanco había terminado con éxito, pero el eco de su impacto resonaría en tribunales, gobiernos y mercados internacionales. Suscríbete y activa la campanilla. Descubrirás las consecuencias reales, los juicios, las traiciones internas y los nombres que nadie esperaba ver implicados. El dinero, el poder y la verdad estaban a punto de enfrentarse cara a cara. La madrugada en que fueron capturados los cabecillas del narcotráfico marcó un antes y un después. Las imágenes de la detención recorrieron el mundo: cámaras, helicópteros y un convoy escoltando a los detenidos bajo una lluvia constante. Aquellos hombres que durante años habían movido cocaína como si fueran mercancías legales estaban ahora esposados, sin poder ni aliados. El capitán Rubén Morales observaba desde la distancia. Su voz calmada dio paso a una frase que definió todo el operativo: «Cazamos a los peces grandes, ahora debemos limpiar el mar a la mañana siguiente». Los titulares eran unánimes: la Guardia Civil desmantela la mayor red de cocaína de Europa. Caen los cerebros que movían toneladas desde Colombia hasta España. Durante semanas las portadas europeas hablaron del golpe más exitoso contra el narcotráfico en 2 décadas. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Desmontar una red no es cuestión de balas, es cuestión de pruebas, de paciencia y de resistir la presión del poder. El juicio comenzó 3 meses después bajo estrictas medidas de seguridad. Más de 80 agentes participaron en el traslado de los acusados. En la sala especial de la Audiencia Nacional, los fotógrafos capturaron las caras de quienes habían sido intocables: el ingeniero, el portugués y su círculo más cercano. Rostros sin expresión, mutez total. Al frente, fiscales con carpetas gruesas llenas de pruebas. Durante la primera sesión, la UQO presentó horas de grabaciones, transferencias bancarias y documentos que demostraban el lavado de dinero. Uno de los acusados rompió el silencio y exclamó: «Nosotros no vendemos droga, vendemos rutas». Una afirmación que congeló la sala. Era la prueba de la magnitud del negocio. No eran simples traficantes, eran arquitectos del crimen internacional. Fuera del tribunal, la presión fue enorme. Medios de comunicación, políticos y analistas debatían sobre las posibles conexiones con la élite económica. El descubrimiento de varias cuentas en paraísos fiscales vinculadas a empresarios europeos agitó el panorama. Algunos intentaron desvincularse, otros callaron por miedo. A los detenidos se les incautaron propiedades, vehículos de lujo y más de 75 millones de euros en efectivo. Las pruebas eran incontestables. El fiscal general lo dijo con claridad ante la prensa: «Este proceso no es solo un juicio, es una advertencia. El dinero sucio siempre encuentra la forma de brillar, pero la justicia, aunque tarde, siempre termina reflejando su luz». El eco del operativo Albatros trascendió fronteras: cooperación internacional, decenas de arrestos en otros países y nuevas investigaciones derivadas del caso. Pero, más allá de los números, lo que cambió fue la percepción. El crimen organizado había dejado de ser invisible. Entre tanto, el capitán Morales y su equipo fueron condecorados. Recibieron la Cruz del Mérito con distintivo rojo.
trabajo. Durante la ceremonia, las palabras del director de la Guardia Civil resonaron ante un auditorio en silencio. Cada agente que estuvo allí se enfrentó no solo a criminales, sino al miedo, y lo vencieron con valor, profesionalidad y algo que el dinero nunca compra: honor. Las imágenes del acto fueron emotivas. Los agentes de pie, condecorados, sin alardes ni aplausos innecesarios, solo respeto. Morales, con su uniforme pulcro y la mirada pensando en lo ocurrido, murmuró a un compañero: «Este trabajo nunca termina. Hoy los atrapamos a ellos, mañana habrá otros. La guerra contra el narcotráfico no se gana en un solo día, se gana en cada operación, en cada sacrificio y en cada prueba que confirma que la verdad todavía tiene quien la defienda». Los juicios concluyeron con condenas ejemplares. Los líderes de la red, sentenciados a más de 40 años de prisión cada uno, el resto entre 10 y 25 años. Las evidencias digitales, las escuchas y la coordinación internacional sellaron sus destinos. El imperio cayó, sus sucesores desmantelados uno tras otro. En Portugal, el socio logístico del grupo también fue capturado y extraditado. En Colombia, las autoridades destruyeron laboratorios asociados al cártel que financiaba los envíos. Era un golpe global, una victoria compartida. Pero en España, el recuerdo de aquella operación seguía vivo. Cada agente guardaba su propia versión de los hechos: las noches sin dormir, las horas de vigilancia, los riesgos invisibles, y aunque el país celebraba, ellos sabían que siempre habría otra ruta, otro nombre, otra sombra. En cada puerto, en cada contenedor, en cada transferencia que no cuadra, la lucha continúa. Los verdaderos héroes no se presentan ante cámaras, operan en silencio, y hasta en sus silencios hay coraje. El imperio del polvo blanco cayó, pero la lucha contra el narcotráfico nunca se detiene, porque la justicia, aunque navegue contracorriente, siempre llega a puerto. Porque la verdad siempre deja rastro. Si te apasionan las operaciones reales de la UCO y las historias donde la ley enfrenta al poder, suscríbete y activa la campanilla. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo desde Operación Alfa.